Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús. Toma tu cruz. Sigue. Y ahora les invitamos a tomar en sus manos el texto de la palabra de Dios, porque vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Escuchemos al Padre Wilson Sánchez. Biblia en familia. Pero un día tu amor me mandó a profetizar. Porque el que lee las Sagradas Escrituras y las sabe interpretar, encuentra el verdadero camino de Jesús. Yo hoy vi profecía, el mundo entero va a oír. Canto por la paz. Bienvenidos al programa La Biblia en Familia. Este programa que va dirigido a todos ustedes con el propósito de pedir al Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de conocer las Sagradas Escrituras. Nuestro interés es que todos nosotros podamos tener la oportunidad de saber cómo hacer una buena interpretación y también conozcamos la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros cuando nos dirigimos a la palabra de Dios no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y muchas personas nos preguntan, Padre, ¿cómo debo leer la palabra de Dios? ¿Desde el inicio? ¿O debo escuchar solamente el Nuevo Testamento? Pues vale la pena decir que la Biblia, pues como se compone de los diferentes libros, como del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Empecemos por ahí y verá poco a poco cómo vamos nosotros como creciendo en ese estudio y en ese conocimiento de esa misma palabra de Dios. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos tener la oportunidad de saber e interpretar bien las Sagradas Escrituras. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo de obrar, para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Biblia, patrimonio histórico y cultural de un pueblo. ¿Esto por qué nosotros lo hacemos y lo decimos? Porque resulta que en el tiempo en que se escribió la palabra de Dios fue otro tiempo. Y inclusive el Señor se dirigía a otras personas también, cuando lo hablaba en el Nuevo Testamento. Y hay que mirar qué cultura se tenía y qué es lo que el autor quiere decir también. Porque hay un problema, que muchas veces nosotros hacemos decir al autor lo que no quiere decir. Y lo interpretamos a nuestro acomodo en el día de hoy. Y yo pienso que es injusto de que nosotros hagamos así una mala interpretación. Por eso es necesario entender que la Biblia es patrimonio histórico de la historia de todos nosotros, porque es un libro fundacional, como lo vamos a ver el día de mañana en otros programas, y es un libro al cual más se ha leído que cualquier otro libro, que como por ejemplo Cervantes, de los grandes valores literarios de Romero, Cervantes, Shakespeare y todos estos personajes que han escrito y que nos han ayudado a entender como la historia y la cultura. Pues bien, fíjense que la palabra de Dios es uno de los libros más estudiados y más leídos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que mirar en qué cultura fue escrito, en qué medio ambiente. Los alemanes le llaman, hay una palabra que se llama Sinnenleben, es decir, cómo se desenvolvió los textos, las actividades, las frases, las palabras, las parábolas en su tiempo y cómo nos da la oportunidad para nosotros poderlo interpretar. Bueno, y para ello pues es necesario que uno vaya viendo el texto, el contexto y el texto, pretexto, texto y contexto. Son tres formas como nosotros podemos ver. Pretexto significa antes del texto, como normalmente lo dice el mismo texto, y el contexto en su totalidad, porque no podemos ver un texto aislado, porque nos desenfocaríamos del verdadero sentido del mensaje que dice la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Quizás nosotros decimos, bueno, este texto a mí me dice tal cosa, pero fíjense que usted tiene que mirar otras cosas, leer, mirar las cosas, organizarlas de la mejor manera, y en fin, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. De modo que es necesario que nosotros miremos, nos demos cuenta en qué tiempo fue escrito, para quién fue escrito, cuál es el autor también. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios y es necesario mirar la situación y el contexto histórico con que está escrito el libro. Bueno,
con esa intención y propósito, esperamos que en el próximo programa continuemos estudiando las Sagradas Escrituras ya con el valor literario. ¿Qué significa eso del valor literario? Y también el libro fundacional que ya les había hablado hace un momento. Que Dios los bendiga, que pasen muy buena tarde, muy buena noche. Haciendo camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús. Toma